Jorge Sigal y Santiago Kovadlov. Dos ensayistas, dos amigos de la vida. 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República. El placer de una charla de domingo. Vermut, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República. Un lugar para encontrarse. Por la 1110. La radio pública de Buenos Aires. Muy bien, la 1:01. No, 1:05. Sí. Mira cómo pasa el tiempo. No sé si anda bien ese reloj. Sí, anda bien. Sí. Bueno, y acá se abre el boliche. Me Café La hiciste- República. me- Hoy te hice dudar, ¿eh? Me hiciste recordar una broma Ah. maravillosa sobre el prejuicio con eso. Debe andar mal el reloj si no coincide conmigo. Extraordinario. Bueno, estamos acá, tenemos una tertulia también especial, porque Muy vamos a tener especial. un invitado en piso. Nos estamos mal acostumbrando, te voy a decir. Sí, me parece que el dúo se va convirtiendo Qué lindo, en trío, ¿no? el trío se va convirtiendo en un cuarteto. Sí, qué lindo, qué Sí, lindo. muy qué grato, lindo. muy grato traer aquí a quienes pueden dar testimonio doble de su pasión por un tema y de la realidad en la que vivimos. Totalmente. Ambas. Es así, Jorge, pero lo cierto es que la tertulia de hoy se debe iniciar con algunas consideraciones sobre lo que hemos escuchado, que es de una intensidad y de una importancia enorme. Para empezar, tu planteo en el editorial acerca de lo que significa la instrumentación de los logros que puede tener el país en la resolución de algunos problemas, cómo fue inicialmente la superación de esa amenaza pavorosa que pesaba sobre el país, que era la deuda contraída, el riesgo de tener que pagar una presunta deuda contraída por el país por el tema de YPF, por la expropiación de YPF, que de pronto la justicia norteamericana se pronuncia a favor del hecho de que esa deuda no se debe pagar, esa deuda queda entonces superada. Uno puede, sin duda alguna, celebrar, como bien decía Centro Editorial, la gestión inteligente de aquellos abogados que tuvieron a su cargo defender la inocencia, si se quiere decir así, de la Argentina en este tema. Pero el triunfalismo político, la necesidad de poner los logros del país al servicio de las campañas políticas para descalificar al adversario y al mismo tiempo afirmarse como representantes exclusivos de un logro nacional, hace con que el espíritu de la competencia preelectoral vuelva a predominar en la Argentina y se convierta en un festejo de doble mano, como bien decías vos. Por un lado, el presidente reivindicando para su propia fuerza los logros que implicó la superación de este riesgo de expropiación de YPF, y por el otro lado, el gobernador de Buenos Aires, que también sale a competir con el oficialismo para reivindicar no solo su inocencia, sino para culpabilizar al gobierno por todos los desastres presuntos que él le atribuye. Esta grieta sigue vigente, lo volvés a señalar. Te preguntás, ¿cuál es el lugar de la política en el orden de lo que significa ofrecer a la sociedad soluciones, la posibilidad de que la sociedad se identifique con los logros y una calidad de debate superior en el orden del desarrollo y el afianzamiento de la República? Decías, el gobierno llegó al poder condenando el latrocinio y hoy los conflictos que enfrenta el oficialismo vuelven a llevarnos a preguntar cuál es la distancia entre la grieta denunciada y la gestión del oficialismo en órdenes fundamentales, entre ellos el de la justicia. Por eso finalizás tu editorial con una pregunta. Decís, cuando se empieza a escuchar en política que todos son iguales, y hoy el sentimiento social vuelve a mirar con perplejidad el desarrollo de los hechos políticos, cuando se empieza a escuchar que en política todos son iguales, es que el sistema empieza a crujir. ¿Es una advertencia? Sí. ¿Es una realidad? Sí. Y es una inquietud que debe el oficialismo tratar de superar para que esa identificación tan peligrosa
tenga la posibilidad de perder vigencia. Esto por un lado. Y luego, claro, tenemos el drama de Israel, el drama de Medio Oriente, un Israel que no solo se debate en una confrontación con fuerzas que siguen subsistiendo, como Hezbollah, como Hamas, ¿no es cierto?, con un Irán todavía intacto en su estructura, sino con los conflictos de una democracia comprometida por los delitos de los cuales es acusado su primer ministro, Netanyahu, y que va gozando de creciente impopularidad, es decir, que la sociedad recuerda que más allá de los dramas y de los conflictos que plantea la guerra, está en la deuda contraída por ese primer ministro con la justicia. Más allá de esa impopularidad, coloca a la sociedad israelí ante la angustia que puede generar las dificultades de una democracia que también en un punto cruje, quizá con menos intensidad que la nuestra, pero con iguales dificultades en lo que hace a la confiabilidad en su dirigencia política. Y después, en contraste con todo esto, el desarrollo extraordinario de un proyecto de educación que permitiría sacar en el orden de la educación primaria, sacar a nuestros niños del terreno de estancamiento en que los sitúa el desconocimiento de métodos educativos que permitirían contar dentro de 10 años con chicos que, convertidos en adolescentes y jóvenes, estén en condiciones de enfrentar bien, desde el punto de vista de su educación, de su alfabetización, los desafíos del presente en que vivimos. Todo esto en un vértigo informativo y al mismo tiempo argumental notable que viene a mostrar que, una vez más, Jorge, estamos tratando de hacer pie. Las primeras conclusiones de Santiago Kovadlov sobre la primera hora de nuestro programa. Café La República, la hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie, con Jorge Sigal y Santiago Kovadlov. Y el Café La República con invitado especial, vamos a presentarlo, es profesor y licenciado en Letras, magíster en Sociología de la Cultura y doctor en Ciencias Sociales, integrante de grupos de estudio en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, es autor de El incansable polemista, la trayectoria intelectual de Juan José Sebrelli y de Ensayismo sociológico de los años 60, los textos de Juan José Sebrelli y Arturo Jaureche, el enfrentamiento con la sociología académica. Ya está aquí con nosotros nuestro amigo Carlos Cámpora, a quien le damos la bienvenida. Hola, Carlos. Hola, un placer Carlos. tenerte ¿Qué aquí. tal? Buenos días y muchas gracias por invitarme. Es un gusto tenerte aquí y digámosle a nuestros oyentes que acaba de aparecer recientemente este libro, El ensayismo sociológico de los años 60, de Carlos Cámpora, que tiene, yo creo que para todos aquellos que nos interesamos no solo en la evolución del pensamiento político, sino también en las variables o vertientes con las cuales se ha ido constituyendo el ensayo en la Argentina, una gran importancia. Es un texto muy sugerente que, como yo le decía a Carlos hace minutos fuera del aire, es al mismo tiempo muy revelador de su propia biografía, de sus propios intereses en su trayectoria también como escritor. Y este texto, ante todo, nos lleva a algunas preguntas que me parece se remontan a la historia. Cuando uno en un momento dado de la lectura de este libro encuentra una nota sobre el creador del género, sobre Montaigne, e inmediatamente unida a él una reflexión sobre el otro ensayista inaugural que fue Bacon, advierte que Cámpora subraya el hecho de que Montaigne presenta siempre el ensayo desde una perspectiva personal, como una reflexión autobiográfica, mientras que en Bacon prepondera cierta actitud objetiva e impersonal. Y me parece a mí advertir que estas dos líneas en principio van a preponderar de forma notable en el desarrollo de la concepción que Juan José Sebrelli tiene del ensayo, cierta vocación en la cual la literatura es decisiva y al mismo tiempo un interés por la ciencia sociológica
que en los años 60 comienza a proliferar entre nosotros. Contanos, Carlos, algo al respecto de esto. Bueno, primero voy a contar un poquito de qué trata el libro para que los oyentes tengan en claro de qué estamos hablando, porque si no, Santiago ya vio todo el libro marcado, así que ya ha hecho una lectura minuciosa, pero los oyentes no tienen idea. El libro El ensayismo sociológico de los años 60 trata sobre dos de los principales ensayistas de la segunda mitad del siglo XX, que son Juan José Sebrelli y Arturo Jauretche, y sus obras más importantes, que son las más famosas de ellos, que son Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación, y El Medio Pelo en la Sociedad Argentina. Estas obras aparecieron en 1964 y 1966, respectivamente, es decir, con muy poca diferencia y a mediados de los años 60. Pero para entender el momento especial en que aparecen estas obras, porque no aparecieron en cualquier momento, si ensayistas hemos tenido muchísimos, el pensamiento argentino, el pensamiento social, ha estado en general en manos de ensayistas desde el siglo XIX. Es decir, no vale la pena entrar en demasiado detalle de esto, pero en los años 60 es un punto de inflexión muy particular, porque en el año 1957 se había creado en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, la carrera de Sociología. Uh-huh. Es la primera carrera de Sociología en el país. Poco tiempo después de esa carrera, que se crea en UBA, se crea en UCA y también se crea en El Salvador. O sea, que ya para los años 60 teníamos en 3 lugares distintos la sociología. No quiere decir que en el país, yo hago brevemente para ubicar el momento especial, es un momento especial de cruce, para mí, entre el ensayismo y la sociología. Es un momento de 2 historias que se cruzan. Es decir, el ensayismo lo podemos remontar al siglo XIX, por supuesto. La sociología tiene su primera cátedra en 1898, con Antonio de Lepiane. Es decir, hay 2 historias. La sociología no nace en 1957 en el país. Hay figuras anteriores, pero no había una carrera. Claro. Es decir, había cátedras de sociología en filosofía, en derecho, es decir, había cátedras de sociología. Uh-huh. Pero no había una formación sistemática de sociólogos. Esa formación sistemática de sociólogos comienza con Gino Germani, año 57. Bien. Entonces, tenemos mediados de los años 60 el auge de la sociología. Quienes estuvieron en la Facultad de Filosofía y Letras, porque no estaba en sociales, digamos. No. Ahora sociología, vamos a ubicarnos, porque tampoco los oyentes tienen que tenerlo muy claro. Hoy día está en la Facultad de Ciencias Sociales, pero en su nacimiento, sociología y psicología estaban en la Facultad de Filosofía y Letras. De hecho, yo estuve como alumno a Gino Germani en filosofía, en la Facultad de Filosofía. Claro. Bueno, es que el núcleo donde nace la carrera es en Filosofía y Letras. En los años 60, las carreras dentro de Filosofía y Letras que se expanden son Sociología y Psicología. Uh-huh. Las tradicionales, que parecerían que son más aburridas, como la filosofía, las letras, esas carreras no tenían una gran expansión. Pero dentro de Filosofía y Letras, en los años 60, se expanden mucho Sociología y Psicología. Entonces, a mediados de los 60, cuando aparecen las obras de Sebrelli y de Jauretche, la sociología tenía una importante difusión. En los medios masivos, Primera Plana le dedicaba notas, en fin. Entonces, no aparecen en cualquier momento estos ensayos. No es casualidad que ensayistas como Sebrelli y como Jauretche escriban ensayos de tipo sociológico. Ahora, hay una diferencia entre el ensayo sociológico de Jauretche y Sebrelli. Cuando uno lee tu libro, advierte que Sebrelli tiene más propensión a integrar, yo diría, solidariamente la sociología. Le interesa de un modo menos hostil y da la impresión de que Jauretche
entiende, al afirmar que él no es un sociólogo profesional, que bueno, que la sociología oficial no necesariamente es el campo por el que él va a transitar, y da la impresión de cierta hostilidad. Sí, bueno, vamos por parte. A ver, ya Jorge me presentó, pero digamos yo soy una especie de intelectual bifronte, digamos. Yo vengo por un lado de las letras y por otro lado de la sociología, así que tiendo a ver las cosas en general desde dos puntos de vista. Sí. Tiendo a verlo desde las letras y tiendo a verlo desde la sociología. Jauretche y Sebrelli son si uno pensase dos ensayistas bien distintos entre sí, y sí, Sebrelli y Jauretche tienen dos perfiles intelectuales pero muy diferentes. Pertenecen a distintas generaciones. Jauretche nace en 1901, Sebrelli en 1930. Son de distintas generaciones, son de distintas formaciones, son de distintas trayectorias. Yo en el libro, vuelvo de nuevo al libro para más o menos ubicar a los oyentes. En el libro yo hago un análisis del itinerario anterior, no del posterior, sino del anterior de cada uno de los ensayistas. Entonces ahí se ve cuál fue la trayectoria previa de Juan José. Tenía 33 años cuando publica Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación. Era muy joven y venía con todo ese espíritu de filosofía y letras. A ver, Juan José no terminó la carrera. Es decir, yo lo conocía, Juan José, charlamos montones de veces, en fin. Así que lamenté mucho su pérdida, en fin. Él estuvo en los años 50, estaba embebido en ese ambiente de filosofía y letras, como dice Santiago. Viene con todo un bagaje que no era el bagaje de Jauretche. Entonces, lo que intenta hacer Juan José es recuperar cuestiones de la sociología académica, pero englobarlas dentro de un marco marxista. Recordemos que Sebrelli en los años 60 era marxista. Es decir, hay muchos Sebrellis, ¿no? Es decir, yo con Juan José charlábamos mucho. Para él, su mejor etapa era la última. Yo le decía que bueno, que más o menos, que también había otras etapas, qué sé yo, bueno. Es decir, quienes conocen a Sebrelli de los últimos años no tienen idea del Sebrelli de los años 60. Son dos Sebrellis distintos. Es decir, hay muchos Sebrellis, ¿no? Bueno, y entonces, lo que decís vos, Santiago, es cierto. Mientras Juan José Sebrelli trata de recuperar elementos de la sociología académica, está bien, poniéndolo en el marco del marxismo, y Jauretche, con su tono socarrón, los deslegitima, da los ejemplos de que bueno, de que esa medición que hacen algunos, que no, que lo que hay que tener es experiencia de vida, haberse educado en la Universidad de la Calle, porque esas cosas que algunos hacen con las encuestas, él muestra que puede ser erróneo, digamos, ¿no? Entonces sí, hay una actitud socarrona que predomina en todo el ensayo. Ahora bien, Jauretche, si bien tenía ese cariz socarrón, campechano, etcétera, etcétera, yo en el libro, cosa que no... sobre Sebrelli hay muy poca bibliografía. Es decir, ¿por qué yo escribí un libro anterior que era la trayectoria intelectual de Juan José Sebrelli? Porque no había nada. Porque, digamos, Sebrelli fue un autor muy conocido, muy importante, pero no hubo estudios completos sobre su trayectoria. El primero fue el mío. Sobre Jauretche, si ustedes se fijan, hay una bibliografía extensísima. Es decir, hay gente, que ha hecho el recorrido bibliográfico de Jauretche. Y hay montones de textos. Bueno, déjame preguntarte algo que me inquieta y nos inquieta a los dos. Dale. ¿Jauretche era peronista y Sebrelli no? No. Ahí yo tengo ahí mi punto de vista.
que algunos por ahí no... Digo, desde el radicalismo... No van a... No, pero no. A ver. No, en realidad vamos por partes. Digamos, yo lo que creo que muchas veces hay como una lectura superficial de mucha gente. Y hay una lectura superficial de Sebrelli y hay una lectura superficial de Jauretche. Por eso yo decía, hay mucha bibliografía sobre Jauretche, pero muchas veces se quedan con lo que Jauretche dice de sí mismo. Alguien que analiza no se puede quedar con la versión que presenta un autor de sí mismo. Esto, es decir, a ver, el sociólogo escucha a los sujetos que dicen, pero no toma la versión que dan los nativos, los sujetos de sí mismos. No. Toma una versión lo más objetiva posible. Pero Carlos, déjame que te pregunte, porque sobre que Jauretche era peronista lo dicen los peronistas. Y sobre que Sebrelli no era peronista lo dicen los peronistas. Lo dice el propio Sebrelli, que tenía un peronismo imaginario. No, bueno, también, pero ahí va a ese punto. Sí, bien, Jorge, iba a ese punto. Sebrelli en los años 50 formaba parte de un famoso trío que era Correa, Mazzotta, Sebrelli. Sí. Con un espíritu así provocativo, eran peronistas cuando toda la intelectualidad de esa época no era peronista, era antiperonista. Sí. Bien. Entonces, bueno, Juan José decía que era peronista en años posteriores, por supuesto, cuando escribe Los deseos imaginarios del peronismo del 83, claramente no es peronista, claro. Y dice que antes su peronismo era un peronismo imaginario, ¿sí? Sí. Bien. Pero también acabamos con una cuestión de sociología. Muchas veces, aunque cierta circunstancia originalmente sea irreal, las consecuencias son reales. Digamos. En sociología hay algo que se llama el teorema de Thomas, ¿sí? El teorema de Thomas dice que aunque ciertas circunstancias sean fuera de la realidad, si los sujetos la perciben como dentro de la realidad, esa circunstancia que nació irreal va a tener sus consecuencias. ¿Qué consecuencias tuvo Sebrelli? Y que en un momento Viñas, porque Sebrelli aportaba en 2 revistas, Sur y Contorno. Por su peronismo es echado de los 2. Es decir, esto es muy, digamos, también fenómeno. Sebrelli diría que es un peronismo imaginario, pero para Victorio Campo y para David Viñas era un peronismo real. Claro, Victoria lo echa de Sur y Viñas le dice claro. Al trío, le dice, bueno, ustedes sigan su camino. Claro. Digo, lo percibían como reales. Yo estoy de acuerdo que no era un peronismo militante, pero lo percibían como real. Está muy bien, es muy interesante, Jorge, lo que está señalando Carlos, en cuanto a que una hipótesis imaginaria, a fuerza de incidir en la actitud, en el temperamento y en la educación, digamos, la cultura de la gente, termina por aparecer como real. Las sirenas no existían, pero a fuerza de plantearlo, cuando los conquistadores llegaron a Río de la Plata, las veían. Déjame que le recuerde a la gente que estamos hablando con Carlos Cámpora, autor de los textos de Juan José Sebrelli y Arturo Jauretche en enfrentamiento con la sociología académica, su reciente libro, el último libro. Que se simplemente una pregunta que me parece necesaria, es la concepción que ambos tenían de la clase media, ¿no es cierto? ¿Cómo la veía uno y cómo la veía el otro? A ver, en el libro, vuelvo de nuevo para que la gente tenga idea de qué trata el libro, en el libro no solamente analizo a cada uno de los textos de Jauretche y Sebrelli por separado, sino hago algo que no han hecho hasta el momento, que es compararlos. Porque bueno, claro, a primera vista no tienen nada que ver uno con el otro, pero si uno a ambos textos los pone en relación con la historia de la sociología, no fuera, sino con la historia de la sociología, los pone en relación, entonces empieza a haber similitudes entre un texto y otro, cosa que no se ha visto, digamos, es un tema. Es decir, vuelvo a decir, sobre Sebrelli no hay muchos trabajos, sobre su trayectoria no hay nada,
Y sobre Jauretche hay mucho, pero de su lado político. Nos quedó lo del peronismo. Espera que Santiago me dijo lo del peronismo. Para mí, Jauretche no era peronista. Ajá. No. Para mí Jauretche no era peronista. Pero no es porque a mí me parece, es porque él lo dice con claridad. Es decir, yo lo pongo en el libro. Es decir, yo me trato de basar en datos objetivos. Acá hay una cuestión que todo el mundo opina. Opiniones, todo el mundo puede tener opiniones. Fenómeno, pero ¿están fundadas? Es otro tema, ¿no? Acá cada uno dice lo que quiere. No, un momentito, vamos por partes. En sus libros, la idea central de Jauretche es un frente policlasista. Es un frente donde estén no solamente los obreros, esté la clase media y esté la burguesía nacional. De hecho, en el medio pelo, su objetivo es analizar justamente que la burguesía de tipo industrial, no ha cumplido con el papel que debería cumplir. Entonces, Jauretche, si bien formó parte del gobierno peronista, como director del Banco Provincia, pero él renuncia, como muchos otros exforjistas. Uh-huh. En el banco, en la gobernación de Buenos Aires estaba Mercante. Uh-huh. Que fue una buena gobernación. Y Mercante era un personaje muy interesante, pero eso está para otra charla. Van a parar muchos exforjistas, Forja, la agrupación radical se disuelve y varios exforjistas Pero Jauretche renuncia, una vez que en la época peronista lo echan a Miranda y da un giro a la economía con Perón. Jauretche renuncia, otros exforjistas no, siguieron hasta el fin del mandato del primer gobierno. Pero Jauretche renuncia y queda más a su... Es decir, él no era peronista, él concebía un nacionalismo popular, y lo dice claramente en sus textos, donde el peronismo sería una parte de ese movimiento nacional y popular, pero no es exclusivo el peronismo. Y además le hace unas críticas muy severas, pero lo dice con todas letras. Lo que pasa es que algunos como que lo pasan por alto, que de alguna manera durante el gobierno peronista se había fomentado la obsecuencia y que se había hostilizado a la clase media inútilmente. Es decir, él lo critica a Perón. Pero tampoco le tenía mucha simpatía a Jauretche. Jauretche, por ejemplo, después en los años 60, cuando hay elecciones legislativas, él se presenta. Y Jauretche pensaba que Perón, no que lo apoyase, pero que por lo menos, se permaneciera, porque había varios que podían asociarse al peronismo, que permaneciera neutral. Y no, Perón no quiere que lo voten a Jauretche. Jauretche tiene una muy mala elección que es la que gana Palacios acá en la ciudad de Buenos Aires. En cambio yo diría, a ver qué pensás sobre esto, Sebrelli, por un lado, tiene también una visión del peronismo en un principio, década de 50, medianamente representativa de sus propios ideales políticos. Pero después va tomando una posición cada vez más frontal con el peronismo. ¿Tienen coincidencia Jauretche y él en ese momento? No, porque sí es cierto que el peronismo de Juan José era un peronismo especial. El de Jauretche no, era un peronismo comprometido, funcionario de la gobernación mercante. No. Jauretche era un militante político. Por lo tanto... Era un militante político y siguió siendo un militante político. Juan José no era un militante político, era un ensayista, intelectual, en fin, que podía mirar con cierta simpatía al peronismo, pero no son dos cosas totalmente distintas. Yo creo que también lo fueron, sin duda alguna.
Y desde el punto de vista de su producción estilística, a mí me encantaría que nos digas algo sobre los estilos de ambos. Son muy distintos también. Uf, totalmente. A ver, ¿qué rasgos ves en uno y en otro? Bueno, claro, Sebrelli es alguien que se formó en filosofía y letras. Ujú. Cuando quiero decir que se formó en filosofía y letras, en realidad digo que se formó en los alrededores de filosofía y letras. Porque, bueno, con Juan José yo charlaba mucho, nunca pude sacarle bien cuántas materias había hecho. Ajá. Se le pregunté en varias ocasiones, de una manera, de otra, pero según él me dijo que habían sido muy pocas. Porque, bueno, él había entrado en la facultad, hizo filosofía, no letras. Es decir, Viña, Gitric y otros del grupo estaban en letras. Ajá. No es un dato menor, digamos. En la revista Contorno hay una serie de intelectuales que después van a tener dentro del campo de las letras una trayectoria muy destacada. Por ejemplo, Viñas y Gitric, ¿sí? Que ambos van a tener cátedras en la Facultad de Filosofía y Letras, van a estar con los institutos de Filosofía y Letras, en fin. Juan José había empezado filosofía porque, según me dijo él, ¿no? Porque él era amante de Sartre. Y bueno, entonces él entró en filosofía esperando que le hablasen de Sartre, pero bueno, como le hablaban de Santo Tomás, no... Claro, hay que tener en cuenta que Filosofía y Letras, bajo el gobierno peronista, había reclutado ciertos elementos que no eran de los más progresistas. Era muy heterogéneo. Uh-huh. Era muy heterogéneo lo que estaba en ese momento en las cátedras universitarias. ¿Y cómo incidió el estilo? Contanos. Bueno, el estilo de Jauretche es un estilo socarrón. Es decir, es un estilo burlón, es muy gracioso, a mí me encanta. Jauretche, que es lo que yo trato de demostrar en el libro, aparentaba ser menos de lo que era. Es decir, así como hay escritores que aparentan ser más de lo que son en realidad, uh-huh. Yo me encontraba con mucha gente y dan por hecho que Sebrelli tenía estudios formales universitarios. Sí. Pero que Jauretche no. Es decir, yo lo he escuchado esto. Sí, claro. Pero no. Juan José se formó en los alrededores, en lo que él llamaba el ambiente de la calle Viamonte. En cambio, Jauretche era abogado. En los textos de Forja figura como el doctor Arturo Jauretche, así, uh-huh. Con el doctor. Uh-huh. En sus ensayos no, trata de ser más campechano y habla a sus paisanos, etcétera, etcétera. Sin embargo, si uno hila fino, cosa que no han hecho otros, si uno hila fino, va viendo que desliza cada tanto algunas notas eruditas. No parece, ¿no? Digamos, Jauretche no parece, claro. Pero sí. En cambio, en Sebrelli vos lo que podés advertir es una seriedad, digamos, constante, ¿no? Sebrelli no pareciera tener humor en su escritura. Sebrelli en general no tiene... Sebrelli lo que tiene algunas veces que es la ironía. Sí. Ajá. Tiene, pero no tiene sentido del humor como tenía Jauretche. A ver, Jauretche tuvo una larga trayectoria previa, sí. Como militante político de los años 30, Forja, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el conocimiento a un público general se da con el medio pleno de la sociedad argentina. Uh-huh. ¿Qué decía Jauretche? Dice, bueno, y Jauretche en el 66 tenía 65 años. Y Jauretche, ¿qué decía? Bueno, menos mal que llegué a los 65 años, si no hubiera un montón de gente que no hubiera conocido. Claro. ¿Sí? Es decir, tenía siempre un tono burlón muy simpático. Pero si uno va un poquito más profundo, no se deja atraer por eso, era una persona muy culta.
Hay citas en una parte, hay citas de Marx, y qué sé yo. Uno dice, ¿cómo? ¿Jaureche Marx? Sí. ¿Y hay algún punto, Santiago, Carlos, algún punto de coincidencia, en algún momento de coincidencia entre ambos? ¿Entre Sebrelli y Jaureche? Sí. A ver. Ellos se conocieron. Vamos a empezar por partes. Se conocieron. Todo esto me lo contó Sebrelli, ¿no? Sí. Bueno, se conocieron, se visitaron. Jaureche fue al departamento de Sebrelli fue al departamento de Jaureche, bueno, todo eso. Yo hago una comparación entre los textos de ellos. Claro. Vos decís coincidencia, mirá. Aparentemente no, pero sí, porque ambos tienen la visión, por ejemplo, de que la burguesía nacional, es decir, la burguesía surgida con el peronismo, con el primer peronismo, no había cumplido su labor, o digamos, no había entendido, cada uno lo dice con sus modos, Claro, no había entendido su papel objetivo. Es decir, digamos, Que era hacer la revolución burguesa, digamos. Claro. Para Claro, sintetizar, digo, para que se entienda. Claro, sí, claro, pero que no, cada uno lo dice a su manera, pero en eso coinciden. Coinciden en la posición ante la sociología, que es lo que yo trato de mostrar. Sí. Ambos le hacen críticas a la sociología. Sí. Los dos le hacen críticas a la sociología académica, digamos. Jaureche va por el lado de que muchos carecen de experiencia de vida y entonces se dejan engañar por encuestas falsas. Y Sebrelli va por el lado de que la sociología académica no tiene el marco general que sí brindaría el marxismo. Entonces, ambos critican a la sociología desde lados distintos, pero se asume, básicamente lo que ellos defienden es su derecho como ensayistas. ¿Dónde coinciden básicamente? Sí. Su derecho como ensayistas a opinar sobre el mundo social. Porque la disciplina, el problema, el debate que surge acá es ¿quiénes tienen la palabra legítima para hablar sobre el mundo social? Claro. Hasta ese momento los ensayistas se habían asumido como sujetos que tenían la palabra legítima, pero de pronto aparecen alguien que dice, no, nosotros somos los científicos. Claro, ahí es muy interesante esto que Carlos está planteando, redondeando un poco el planteo. Sí. ¿Por qué? Porque es una disputa aparente entre el monopolio de la palabra auténtica sobre la realidad social, que en un orden de lo que es la innovación es sociológica, científica, pero en un orden tradicional el ensayismo viene del siglo XIX. Entonces tenemos una palabra con mucho más protagonismo histórico que esta otra, que es innovadora, pero reivindica su seriedad científica, su idoneidad objetiva. Claro. ¿No es cierto? Ahí volvemos a Montaigne y Bacon. Es que el punto es que es ese, por eso yo decía, un cruce de dos historias, historia del ensayismo y historia de la sociología. En ese punto, en mediados de los años 60, hay un claro conflicto, se desata un claro conflicto entre ensayistas y sociólogos. Digamos, en términos de Bourdieu, uno diría son productores culturales. Son dos clases distintas de productores culturales. Bourdieu dice una cosa muy interesante que es esta. Es decir, yo en el libro, quienes lo lean van a ver que yo sigo mucho a Pierre Bourdieu. Sí. Bourdieu dice que la gente que se dedica a las ciencias sociales tiene un problema que no tienen en otras ciencias, que es que deben competir no solamente con otros científicos sociales, sino que tienen que estar compitiendo con gente que está fuera de las ciencias sociales, con periodistas, escritores, etcétera. Problema que no tiene un físico, digamos. Claro. ¿Qué le voy a decir a un físico? Me habla de teoría cuántica, qué sé yo, se vará el hombre. Claro. En cambio, sobre la sociedad, como todos somos sujetos que vivimos en la sociedad, todos tenemos ideas sobre cómo funciona una sociedad. Muy Carlos cierto. Cámpara, te agradecemos muchísimo. Estamos llegando ya al minutito final de esta parte de nuestro programa. Ahora nos vamos a encontrar con la señora Graciela Fernández Meijide, como hacemos todos los domingos. Pero bueno, ¿Puedo decir una cosita última? Claro, una podés cosita. decir. Bueno, sobre todo, fenómeno. danos el título de nuevo, por favor, de tu libro. Bueno, Este es el libro
el más reciente de Sí, Campos. dos cuestiones. Sí. Una, el libro se llama El ensayismo sociológico de los años 60. Muy bien. Bien, pero algo que es muy importante es... Lo editó es que- Biblos, perdón. Sí, lo editó Biblos, sí. Sí. El anterior también había sido editado por Biblos, que es una editorial que se ocupa de ciencias sociales y humanidades. Sí. El día miércoles 15 Sí. de abril, es decir, dentro de poco más de 2 semanas, miércoles 15 de abril, 18:30, es la presentación del libro en la Biblioteca Nacional, Sala Raúl Cortázar. Ujú. Estamos, es decir, es el miércoles 15 de abril, 18:30 horas, Biblioteca Nacional, Sala Raúl Cortázar. Por supuesto que ustedes están invitados y espero verlos. ¿Con quién vas a estar, Carlos? Bueno, ahí estoy. ¿Quiénes son los comentaristas? Sí. ¿Quiénes son los comentaristas? Bueno, Si querés decirlo. sí, ¿por qué no? Caramba. Los comentaristas son, por un lado, Marcelo Joffre. Bueno, Marcelo Joffre, para aquellos que En no este lo programa conocen. lo conocen Lo conocen mucho muy porque bien. lo hemos invitado muchas Perfecto, veces. bueno, muy bien. Listo, fenómeno. Y el otro es Ernesto Villanueva. Ujú. Ernesto Villanueva, ¿Estamos hablando del mismo? estamos hablando del Ernesto Villanueva. Ex rector de la Universidad de Buenos Aires, ¿o no? Ernesto Villanueva ocupó brevemente el rector de la Universidad de Buenos Aires en los 70. No, digo, a ver si no te Pero, macho. no, Muy sí, bien. sí. Pero aparte, Ernesto Villanueva fue vicerrector de la Universidad Nacional de Quilmes Sí, sí. y fue el alma mater de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Claro, Es decir, Ernesto, por supuesto, es peronista. claro. Joffre, ustedes entienden que no es peronista. No, casi nada. Entonces, bueno, yo he tratado de tener, como se trata de, digamos, de Sabrina y Jauretche, a alguien que viene más cercano al peronismo y otro que no, bueno, tener dos comentaristas de rasgos distintos. Aunque Perón diría, déjame- peronistas somos todos. Déjame finalizar Sí, sobre este claro. comentario de Carlos Cámpora, Sí. que los presentadores del libro Sí. llevan a escena el espíritu del libro. Son muchas las voces que se escuchan en el ensayismo sociológico de los 60, Jauretche y Sebrelli. Hay un espíritu de equidad muy importante. Como ha dicho el autor, le interesa escuchar muchas voces y no dejar que el punto de vista de cada uno de ellos tenga la última palabra, sino el análisis, el pensamiento. Un libro muy recomendable. Carlos Cámpora nos visitó hoy en la tertulia, en el Café La República. Nosotros le decimos la tertulia en confianza, pero esto se llama Café La República. Vamos a recibir en unos instantes nomás a la señora Graciela Fernández Mejide para entregarle el mando. Café La República. Jorge Sigal y Santiago Kovadlov conversan en la Radio Pública de Buenos Aires. Vamos, Mónica, porque tenemos dos mensajitos antes de pasar, de conversar con Graciela Fernández Mejide. Exactamente, le agradecemos especialmente a Mara, sí, que bueno, muy agradecida por la nota que realizaron hoy al doctor Andrés Riesnik, y un beso muy grande para Patricia, que también hizo mención a lo mismo, muy agradecidos, incluso en ambos casos dicen que ojalá que volvamos a invitarlo pronto. Muy bien. Y entonces sí, estamos Sí. con la señora Graciela Fernández Mejide. ¿Cómo estás, Graciela? Santiago y Jorge te saludan. ¿Cómo están ustedes? Qué Yo bien, estoy bastante bien. te escuchamos Ni muy mejor bien, ni peor que Aquí el están las domingo amigas. pasado. ¿Estás mejor o no? No, pues más o menos. Estás estoy siempre bien vos, Graciela. Te escuchamos pobre, espectacular. no sé. Espectacular. Vos sabés, Jorge, que yo tengo una pregunta emanada o surgida Sí. de tu editorial de hoy para Bueno. hacerle a Graciela para compartir una reflexión de ella. Vos A ver. sabés, sí, Graciela, Jorge en su editorial, refiriéndose al hecho de que la distancia que inicialmente ese gobierno intentó establecer con la casta y mostrándose de alguna manera abanderada de un posicionamiento moral en contra de la corrupción política, cuando pasa lo de Adorni, cuando pasa el tema de la moneda libra o la criptomoneda, Jorge termina su editorial de hoy diciendo: cuando se empieza a escuchar en política que todos son iguales, es el sistema el que cruje.
¿Qué te dice Es esta cierto. reflexión? Es cierto, es cierto. Es cierto porque, aunque no sea cierto que todos son iguales, Ujú. aunque alguno fuera decente, y los hay, es el sistema de respeto por lo que son los elementos constitutivos de la democracia, empezando por la justicia, siguiendo por el Congreso, o yo no sé si ponerlo primero o segundo, no sé, Ujú. creo que la justicia es más importante. Claro. Y después las personas que ejercen eso. Cuando vos oís que un adorno que acaba de hacer perdón, Sí. Te salió un furcio para llamado a la analizar. moral, y después se manda a mudar a Punta del Este con toda la familia, con un avión privado, y etcétera, Sí. etcétera. Vos decís, ¿de qué está hablando este hombre? Claro, claro. Claro. Claro, y desacredita, yo creo que un acto mínimo, a veces una pavada, por decirlo de alguna manera, es un descrédito enorme para la política, es un descrédito enorme para la conducción. Así es. Si vos decís, yo soy puro y casto, y te encuentran de juerga en la esquina, y no es lo mismo que el que dice, mira, yo soy un poco liviano. Claro. Estos dijeron que eran puros. Claro, Es claro. terrible Claro. el golpe, ¿no es cierto, Se Graciela? jactaron, Se jactaron. Se jactaron. se jactaron. Ese es el Es punto. más, insultaron el presidente, Sí, insultó con la palabra chorra a una persona que seguramente lo fue, sí. pero que deje la justicia que funcione Claro, y claro, que diga lo que tiene que hacer y lo que tiene que pasar. claro. ¿Cómo un presidente puede utilizar términos que aparecen como muy dramáticos y después terminan siendo sin valor? Claro, claro. Claro, Es valorizar. estamos, es muy importante lo que estamos conversando, porque tiene que ver con esta idea. Cuando uno tiene una representación pública, una investidura pública, deja de tener vida privada en un sentido fundamental. No puede proceder de dos maneras. Totalmente. Una lección que acá cuesta que aprendan los Así políticos. es, así es. Graciela, estamos ya a segundos de que empiece Por qué, así que nosotros nos despedimos de vos hasta el domingo que viene, y te deseamos un muy buen programa. Muchas gracias y un abrazo para ambos. Chau, Graciela. Igualmente, Gracias por querido. todo. Hasta Chau, pronto. Chao. Como un halcón salvaje, vuelve la resistencia. Jorge Sigal y Santiago Kovadlov en la 1110.